Dios bendiga a todos en este día, día de ir a la iglesia, día de buscar a Dios, de alabar y adorar, día de estar reunidos con el pueblo de Dios, con los hermanos en Cristo, aquellas personas que están en el mismo espíritu, el mismo sentir, que le van a ayudar a crecer y que de verdad en la cual usted va a pasar un tiempo maravilloso. Hoy quiero hablar de la importancia de aprender a enfrentar y vencer el desánimo y el desaliento. Y es que hay momentos en la vida que nos enfrentamos a esto y a todos nos pasa. La verdad es que la depresión, el temor y la angustia es un problema muy común hoy en día. Los psiquiatras lo llaman estrés. Y vamos a la Biblia para estudiar el ejemplo de una de tantas personas que vivieron esta situación. Y vamos a identificarnos con ellos en este problema. Hoy hablaremos de la depresión que nos puede llevar hasta el punto de querer morirnos o hasta el punto de llevarnos a renunciar de nuestro cargo, las responsabilidades, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en la casa o en cualquier otro lugar. La depresión nos lleva a ese punto de yo no quiero seguir adelante, yo quiero cerrar esto, yo quiero acabar con esto, yo no debía haber aceptado esta responsabilidad, yo no debía haber hecho esto y lo otro. Depresiones que en un momento nos pueden paralizar, son situaciones que nos anulan y no nos dejan avanzar o no nos dejan cumplir con nuestro deber como cristiano. Empecemos estudiando y quiero que veamos por hoy el profeta Isaías. En Jonás, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 7, encontramos algunos aspectos que me encantaría que usted leyera conmigo. Dijo, vino palabra de Jehová. Por segunda vez, ya Dios le había hablado a Jonás la primera vez y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame a ella el mensaje que yo te diré. La primera vez había recibido la misma instrucción, Jonás no fue. Si Nínive quedaba al oriente, él tomó un barco y se fue al occidente. Dios trató con él, fue echado al mar por los demás marineros, pues Dios había levantado una tormenta. Y él había seguido tranquilo, relajado, y la palabra de Dios nos cuenta que una ballena se lo tragó, y fue el submarino o el medio de transporte que Dios usó, y cuando estaba cerca a la playa lo vomitó, y Jonás nadando pudo llegar. Y aquí vemos la situación estando él ya en la playa, Dios le habla por segunda vez. Y quiero que entienda algo, cuando Dios le habla algo no es para cuestionarlo, sencillamente obedezca. Dios tiene planes con cada uno de nosotros, y Él espera que a cabalidad los cumplamos. Entonces, después de que fue vomitado por el pez, Dios le dice por segunda vez que retome su ministerio. Y vemos a Jonás predicando por todo Nínive en el versículo 10. Y oiga lo que decía. Y vio Dios lo que hicieron aquella gran ciudad, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de todo lo que habían hecho, y ese día Dios también se arrepintió de hacer el gran mal que había anunciado, y parece que esto no le gustó a Jonás. Y aquí hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que aprender a entender qué es lo que Dios quiere. En el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, leo lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, y tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo. Mire qué tremendo esto. Cuando Dios decretó todo lo contrario que Jonás había dicho, que vendría un juicio, porque Dios le había mandado a hacer eso, pero Dios fue tocado en su corazón al ver la actitud del pueblo de Nínive. Se arrepintieron, buscaron a Dios, decidieron enderezar su camino, y Dios vio esto, se agradó y dijo, no va al juicio. Y Jonás se enojó por esto. Qué tremendo cuando pasan cosas que no nos gustan. Qué tremendo cuando alguien que no nos cae bien le empieza a ir bien, empieza a prosperar y todo, y nos disgusta. Y nos enojamos con Dios y nos enojamos con nosotros mismos. Esa fue la situación de Jonás. Muchas veces Dios en su palabra, y lo dice claramente, ore por vuestros enemigos, bendiga a los que los maldicen. Y algunos por obediencia lo hacen, y gloria a Dios por ello. Pero esa actitud
no dura mucho porque Dios de pronto escucha esa oración y usted dice, Señor, bendigo a mi enemigo y Dios lo empieza a bendecir. O Señor, bendigo al que me maldijo y Dios lo empieza a bendecir. Y muchas veces oramos de dientes para afuera, pero en nuestro interior, Señor, pero que le vaya mal. Cóbrale, Señor, todo lo que me hizo. Él no se merece estar bien. Toma venganza de esto, aquello y lo otro. Y Dios no le gusta esa actitud y esa conducta. Y a veces la tenemos. Y cuando esto pasa y cuando sentimos este enojo, esta ira, que se vuelve una amargura y no la podemos controlar, entonces viene la depresión. Y viene la ira y el enojo contra Dios. Y mira el versículo 4 del capítulo 4. Dios le habla suavemente y le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y en el versículo 8 leemos lo siguiente. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y miren las circunstancias que pasan. Yo quiero que usted lea todo el libro de Jonás y lo repase y estudie y confronte su situación. Si usted ha pasado por esto, si usted se ha sentido así. Dios había hecho crecer una calabacera y Jonás estaba enojado, que se moría de la ira y estaba salvaguardado por la calabacera. Se estaba salvaguardando del sol y de pronto la calabacera se secó. Así de sencillo. Y él empieza a recibir ese sol que lo quemaba y más piedra le dio, perdone la expresión, y más se enojaba. Y a veces nos pasa eso cuando nosotros damos o no damos control, a la ira y al enojo. Esta se suelta como una rueda que se desborda, que coge camino solo y no sabemos dónde puede parar y qué daños puede causar. Y es ahí donde vienen las situaciones que nos ponen en crisis. Y eso fue lo que le pasó a Jonás. Hoy quiero que meditemos en algo. ¿Qué haces tú cuando oras o cuando avisas si Dios te avisa y te muestra que hay un juicio, que hay un peligro para alguien? De pronto le adviertes, pero en el fondo usted desea que esto se cumpla. Jonás había hecho algo tremendo y Dios lo había respaldado. Le había predicado a un pueblo completo, a Nínive, a una ciudad, 120,000 personas. Óigame bien esto, 120,000 escucharon el mensaje de Jonás, el que Dios les mandó, y 120,000 se arrepintieron. Es como si usted llenara un estadio hoy con 120,000 personas, les predicara el evangelio y todos aceptaran a Cristo. Y tú volvieras al mes y te dijeran, hubo un avivamiento ni del tenaz. Todas las iglesias de la ciudad se llenaron. Y los 120,000 personas que recibieron a Cristo y que entregaron su vida al Señor están firmes en la iglesia. Y hubo un gran despertar en todo eso. ¿No sería motivo para estar feliz y contento y agradecer a Dios por ese respaldo? Algo así había hecho, pero Jonás no se alegró. Ese es el problema de la depresión, la amargura, la ira. Y es sencillamente cuando Dios hace algo que a nosotros no nos agrada. Y usted no puede darle espacio ni cabida a esto. La ira, el enojo, la amargura, la falta de perdón, el deseo de vengarse, es algo que viene desde las mismas entrañas del infierno. Y usted no puede darle cabida a esto. Y usted no se puede justificar, pero fue que me hicieron esto y aquello, porque a los ojos de Dios esto es pecado. Así que corríjase, tenga control de sí mismo y no permitas que esto acontezca en su vida. No permitas que nada de esto pase. Y pídale al Señor que lo ayude si está luchando con esto y sáquelo de su vida. Porque no le edifica, porque no le bendice y porque no está dentro del propósito de Dios. Y la palabra de Dios nos habla en Hebreos que brotando una raíz de amargura podríamos perder la salvación. Podría echarse a perder toda la obra de Cristo, todo lo que usted ha andado y militado en el Señor. Y a la final perderías mucho. Recapacita en esto, toma los correctivos y redirecciona tu vida conforme el Espíritu Santo le guíe. Un abrazo para todos y espero que hayan tenido un día maravilloso en su iglesia, se hayan gozado en la presencia de Dios y se hayan deleitado con el pueblo de Dios, que hayan compartido, que se hayan alegrado de encontrarse y en un mismo espíritu y en el mismo sentir hayan alabado y adorado
al Dios de victoria, al Dios de gozo y al Dios de bendición. Un abrazo para todos.